Sí, perfecto, se ve perfecto, dale. Vale, genial. Bueno, pues muchas gracias a ISEF por invitarme a hacer esta webinar. La verdad, pues en tiempos de coronavirus hemos hecho pues, un montón y la verdad que se le coge un poco el gusto a poder desde casa aprender un poco más, ¿vale? Y aprovechar estos tiempos en los que nos permite orientarnos un poco a lo que a nuestra orientación profesional y poder crecer cada día un poquito más, ¿vale? Yo, como bien ha dicho, soy fisioterapeuta, soy podólogo y soy osteópata. Dentro de la osteopatía, una de las especialidades en las que trabajamos es el trabajo a nivel craneal, que es muy importante para las profesiones para un montón de profesiones, tanto como osteópatas, como fisioterapeutas, como logopedas, en los que muchas veces pues, nos podemos complementar en el trabajo o aprender diferentes técnicas que pueden ayudar a nuestros pacientes. En el día de hoy os voy a enseñar una parte práctica, sobre todo, de cómo estimular a través de la terapia manual uno de los pares craneales que es muy importante a la hora de tratar pacientes que compartimos, ¿vale? Compartimos en diferentes ramas, como son aquellos que tienen una parálisis facial. Dentro de la terapia manual es posible poder estimular de alguna manera todo ese recorrido del nervio facial y poder liberar, la idea es poder liberar el paso de este nervio para que su funcionalidad sea mucho más efectiva. ¿Ok? Entonces, para todos, como sabéis, los pares craneales es algo que a muchos les cuesta aprenderse en orden, a otros menos, pero son muy importantes para muchísimas patologías en las que tenemos en consulta. Hoy vamos a hablar del séptimo par craneal, que es el nervio facial, y vamos a hablar de cómo estimular tanto su zona de paso como estimularlo directamente para poder generar un estímulo positivo y poder mejorar sus funciones. Se puede hacer un tratamiento directo tocando ciertas zonas donde el nervio da su paso. Existe una ley que se llama la ley de Hinton, que nos dice que los nervios que inervan una articulación también inervan los músculos que mueven la articulación y sus inserciones articulares, así como la piel y la articulación. Entonces, al hacer un trabajo periférico, estamos trabajando también a nivel central. Se puede estimular tanto a nivel central con ejercicios o con ciertas órdenes que mandamos a nuestro cerebro, pero haciendo un estímulo manual directo, periférico sobre ese nervio, también estamos enviando inputs positivos para mejorar su función. Para poder testar estos nervios se necesita cierta habilidad práctica porque la sensibilidad que tenemos que adquirir en las manos es muy importante. Esto se aprende en el máster que realizamos en España sobre terapia miofuncional. Una de las cosas en las que más insistimos es en ese trabajo de tocar al paciente, porque muchas veces aprendemos funciones, aprendemos a mejorar ciertas funciones de nuestros pacientes con patología, pero muchas veces no tocamos y tocando podemos liberar. Imaginaros cuando os hacen un masaje, por ejemplo, en los gemelos, yo puedo hacer un estiramiento o puedo mandar una orden a esos gemelos, pero si tocamos muchas veces podemos liberar. Pero es exactamente lo mismo ocurre en el cráneo. Como sabéis, el cráneo está formado por muchos huesos, hay unos orificios por los que pasan los diferentes nervios y estructuras, y si aprendemos cómo biomecánicamente mueven esas articulaciones, cómo están interpuestas unas con otras, y aprendemos a liberar esas estructuras, obviamente con una sensibilidad muy importante, pues podemos mejorar las funciones del facial y de muchísimas estructuras que son a día de hoy pues, muy importantes en nuestra consulta. Cuando vemos un cráneo, tengo por aquí un cráneo, es muy importante aprender las diferentes articulaciones que tiene. Es muy importante también entender que el cráneo está compuesto
cuando articula, no es que esté una articulación pegada a la otra, sino que normalmente está encima una de la otra. Con lo cual, cuando damos un estímulo sobre el cráneo, podemos, entendiendo biomecánicamente cómo funciona, inducir un movimiento que mejore la flexibilidad de los tejidos. El cráneo está compuesto por membranas. Realmente se dice que el movimiento de las articulaciones del cráneo, aunque sea de micras, no es una estructura sólida, sino que permite cierta flexibilidad. Y eso es lo que nos va a ayudar después a mejorar esa articulación para que las estructuras que están de paso mejoren el deslizamiento, por lo tanto, mejorando la estructura, mejoramos su función. Siempre, obviamente, hay que hacer, los test son muy sensitivos porque los movimientos que vamos a notar son mínimos, pero son muy importantes en el sentido de que si aprendemos a notar y a tener esa sensibilidad, el trabajo y los resultados son espectaculares. Podemos conseguir efectos locales mejorando la presión intradural, tenemos una respuesta sobre la nocicepción, sobre el dolor que pueda tener el paciente. Tenemos también efectos sobre los diferentes vasos que pasan a través del cráneo, sobre todo, por ejemplo, gente que sufre de muchas cefaleas, de migrañas por temas congestivos de un problema de vascularización cerebral. Podemos actuar sobre las meninges, sobre las suturas. Cuando hablamos de suturas, hablamos de las suturas del cráneo. Y también efectos centrales, tanto a nivel sensitivo, emocional, como propioceptivo, sobre la funcionalidad de las diferentes estructuras. El trabajo craneal está indicado, como os he dicho, en muchísimas patologías. Congestiones venosas, migrañas, vértigos, sinusitis, cuando tenemos problemas a nivel de la articulación temporomandibular, que también lo vemos en el máster de ISEP, problemas a nivel de la deglución, problemas a nivel del habla. Mejorando todas esas estructuras podemos incluso obtener un trabajo muchísimo más eficiente en la funcionalidad de nuestro paciente patológico. Y dentro de todas esas patologías, pues encontramos la parálisis facial. Obviamente, como en toda técnica, ya sea de estimulación manual o utilizando aparatología tipo electroestimulación o incluso pues, cuando hacemos un trabajo funcional hay ciertas contraindicaciones. Si vamos a tocar el cráneo, hay que tener en cuenta que existen pacientes con hipertensión craneal, que tienen una diabetes importante y por lo tanto puede generar afectaciones sobre la vascularización. Y luego, pues cosas más graves, cuando existen tumores, cuando existen aneurismas, en los que pues, debemos tener cierta precaución y ser cautelosos. Esto tenemos que sabernoslo de memoria, aunque es muy difícil, obviamente, saber todos los agujeros y qué estructuras pasan por los diferentes agujeros. Ahora luego hablaremos del facial, que es el que nos interesa. Y bien, centrándonos en la parálisis facial, como todos sabéis, consiste en la pérdida del movimiento muscular de un lado de la cara. Se produce un fallo en la inervación, en la transmisión de ese nervio y por lo tanto deja de transmitir y empieza a generar sobre todo pues, una afectación motora, aunque también sensitiva, pero lo que más impacta al paciente es esa función motora sobre ciertos músculos de la cara. Como sabéis, esta patología puede tener muchas etiologías. Puede ser desde un problema vírico hasta lo que vamos a hablar hoy, un problema a nivel compresivo, que el nervio se comprima y por lo tanto no transmita. Sea cual sea su etiología, nuestro trabajo va a estar indicado. Lo único pues, que dependiendo de lo que sea, tendrá mayor o menor efecto, pero será igual de importante. Si trabajamos, aunque sea un paciente que tiene un problema vírico y mejoramos la estructura, su función va a mejorar. Aquellos pacientes en los que el problema estructural esté mucho más instaurado, ya sea porque ha tenido un traumatismo, que esto es muy importante, sea porque de nacimiento tuvo algún traumatismo craneal, que por ejemplo utilizaron forceps, ventosa, o tuvo una caída de pequeño y por lo tanto su osificación no fue la adecuada, pues
obviamente el trabajo sobre las estructuras del cráneo va a ser mucho mejor. Tengo que decir que sí que es verdad que es muy importante. Nosotros como osteópatas siempre aconsejamos a los bebés que en los primeros meses de vida pasen lo que llamamos una ITV, ¿vale? Una inspección técnica del cráneo, porque muchas veces nos traen bebés que ya vienen con una deformidad, una plagiocefalia, que es una deformidad del cráneo, o una platisfasía, que es cuando existe un cráneo alargado en la parte posterior. Pero existen ciertas anomalías en el cráneo que no se tienen en cuenta cuando son bebés y a la larga es realmente el origen de una patología, desde una escoliosis hasta un problema postural, ¿vale? Que luego da ciertos problemas funcionales como un problema a nivel de deglución, un problema a nivel del habla. Y si lo tratas desde bebé, en el que el cráneo es 100% maleable, exponencialmente, pasando los meses, el bebé suele perder esta mejoría porque se empiezan a osificar las estructuras, ¿vale? Se empiezan a osificar esas suturas. Pero cuanto antes cojas a un niño y revises que todo está bien, mejor funcionalidad va a tener todas esas estructuras y menos papeletas va a tener de tener una patología en un futuro. Básicamente esto. Entonces, cuando ya tenemos una patología instaurada del nervio facial, vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico porque es importante para entender dónde vamos a actuar o dónde vamos a poner nuestras manos para hacer una estimulación manual. Y os cuento un pequeño recordatorio. El nervio facial posee una raíz medial más larga y constituye el nervio facial propiamente dicho. Existe un tronco un poco más grande. Y es muy importante que recordemos que cuando pasa por el agujero estilo mastoideo, o sea, entre la mastoides, ¿vale? Que es esta prominencia ósea, cuando nos tocamos detrás de la oreja, esa prominencia ósea que tenemos ahí, y entre la propia oreja tenemos un agujerito que es el agujero estilomastoideo. Es importante esa zona porque va a ser una zona de mucho conflicto. Si existe una disfunción, o sea, un problema de movilidad en el cráneo, va a haber un exceso de tensión en la zona que puede provocar afectación del nervio. Estas dos cosas son las únicas que quiero que recordéis porque nos va a ayudar luego a entender el trabajo a nivel de terapia manual. Recordaros también que el nervio facial es un nervio mixto, o sea, es sensitivo y es motor. Afecta a funciones desde secretomotoras parasimpáticas, o sea, aquellas funciones que digamos, conscientemente no controlamos, que pertenecen al sistema nervioso vegetativo, sobre todo a nivel de glándulas salivares. Vamos a encontrar pacientes que tengan afectación de estas glándulas, de las glándulas lacrimales, y a nivel sensitivo también podemos tener una afectación a nivel de la lengua, con lo cual puede afectar a largo plazo sobre todo tanto a la deglución como al habla. Y esto es muy importante para pacientes que a lo mejor pueden tener una pequeña afectación del nervio facial sin llegar a ser una parálisis y muchas veces no mejoran con los tratamientos a nivel funcional exclusivamente. ¿Okay? Bien, os pongo algunas imágenes del paso de ese nervio facial, ¿vale? Aquí tenemos el cráneo, ahí tenéis a la derecha la mastoides, tenéis la apófisis estiloides y este agujerito que tenéis ahí en medio es el agujero estilomastoideo por el que va a pasar el nervio facial y por el que tendremos mayor acceso a la hora de palparlo, por lo cual podemos estimular mejor ese nervio. También es importante que veáis la relación que existe en la zona de la glándula parótida en todas esas ramitas del nervio facial, porque aquí vamos a encontrar una aponeurosis, o sea, un tejido conectivo muy denso, que muchas veces por disfunciones o problemas en la articulación temporomandibular o en la oclusión dental pueden generar una afectación indirecta del nervio facial. Y bueno, como todos sabéis, a nivel motor, que es lo más evidente de la afectación de este nervio,
puede afectar a la expresión, sobre todo la expresión facial. Son pacientes que vienen con, como la imagen que habéis visto antes, ¿vale? Con una cara como caída, ¿vale? Y a problemas a nivel del oído, ¿vale? Problemas en el oído. Sobre todo son pacientes que tienen una hiperacusia, que tienen, porque el músculo estribo es el que se encarga de atenuar los movimientos, perdón, los sonidos fuertes, y cuando existe una parálisis facial, que es este nervio el que va a inervar ese músculo estribo, la función de ese músculo se pierde. Entonces, normalmente son pacientes que al mínimo ruido tienen una hipersensibilidad en el oído. ¿Ok? Muy bien. Bueno, también tiene una función visceratoria muy importante sobre las lágrimas, sobre las glándulas lagrimales y sobre todo a nivel de glándulas también en la zona faríngea. ¿Vale? Muy bien. Sabéis que la parálisis facial se divide en dos, en periférica y en central. Nos vamos a centrar sobre todo en las parálisis periféricas porque las centrales normalmente tienen una correlación más con un daño sobre el sistema nervioso central y son mucho más complicadas, en las que los resultados tanto de terapia manual como a nivel funcional sabéis que son más pequeños. Entonces, son pacientes más complicados y es importante hacer un buen diagnóstico sobre si lo que encontramos es periférica o central. Por suerte para nosotros como terapeutas, la prevalencia de patologías periféricas es mucho mayor que la central. Entonces, nuestro trabajo suele ser muy efectivo y podemos atender a muchos más pacientes. ¿Ok? Muy bien, y esto que os voy a contar ahora es en lo que nos vamos a centrar cuando encontramos una afectación del nervio, porque es donde en las zonas de paso donde vamos a encontrar ese nervio vulnerable, donde puede ser comprimido. Como os he dicho, el nervio facial puede estar afectado por disfunciones a nivel craneosacro, y os explico el tema del craneosacro para aquellos que no lo sabéis. Como sabéis, en la médula existen unas estructuras que se llaman las meninges, de ahí lo de meningitis. Una de esas meninges es la dura madre. La dura madre es una estructura que envuelve la médula, que va desde el sacro, desde el nivel S2, hasta el occipucio, ¿vale? Hasta C0, C1. Se ancla en C0. Con lo cual, disfunciones que vengan o problemas que vengan a nivel distal, ya sea por un problema de la pierna o un problema a nivel de la pelvis, van a generar una tracción mecánica o digamos, una afectación sobre la dura madre que puede venir desde muy lejos. Si esa tracción se produce a nivel del miembro inferior, se va a transmitir hasta su inserción en C0, C1. La dura madre tiene una función muy importante sobre el comportamiento del sistema dural, sobre el comportamiento de la médula y luego sobre el sistema nervioso central a nivel superior, a nivel del bulbo. Entonces, si encontramos una afectación de la dura madre, es posible que sea un factor más o menos sobre esa afectación que nos encontremos en este parque general y en cualquiera. ¿Ok? Entonces, siempre es muy importante revisar o por lo menos conocer los antecedentes que ha tenido el paciente, desde un dolor de espalda, caídas en el sacro, problemas a nivel de los pies, porque existe una relación directa sobre la dura madre con todos los pares craneales. ¿Ok? Según la sintomatología del paciente, nos va a orientar hacia dónde podemos encontrar una afectación. El hueso más importante sobre el que vamos a actuar, como os he dicho, es este, que si recordáis bien, se llama el hueso temporal. Cualquier problema sobre el temporal va a afectar directamente sobre ese nervio, porque vamos a encontrar que el nervio, digamos, en la mayor parte del vientre de ese nervio va a pasar por encima de este hueso, que lo vamos a desmontar aquí, sobre todo en esta zona, que se llama la pirámide petrosa, y el peñasco del temporal. Por aquí va a pasar ese nervio, y cualquier problema que nos encontremos en este huesecillo va a generar una afectación
mayor o menor sobre el nervio facial. Algo muy sencillo de entender, si tenemos un problema en la ATM, la articulación temporomandibular, un problema de oclusión dental o una disfunción en la mandíbula, podemos estar generando también un problema de movilidad o un problema estructural sobre el temporal, con lo cual diferentes estructuras, entre ellas el nervio facial, puede estar afectado. Y luego, ojo con ese agujerito, apófisis estiloides, apófisis mastoides, ahí tenemos el agujerito estilomastoideo, en el que pues, un problema de movilidad sobre los huesos del cráneo o un problema de tensión sobre esta zona va a generar un conflicto también en ese agujero. ¿Ok? Y como os he dicho antes, un poquito más adelante, ya en la propia articulación temporomandibular, aquí tenemos la mandíbula, veis que este hueso se articula con el otro, con lo cual, así lo veis mejor. Justo donde cae la articulación temporomandibular, vamos a encontrar un poquito más hacia adelante la glándula parótida. La glándula parótida tiene un tamaño, digamos, muy inconstante. Yo realizo ecografía también y cuando trabajamos con técnicas invasivas, o sea, por ejemplo, con punción seca directamente sobre algunos músculos de la boca, tenemos que hacerlo ecoguiado, porque la parótida es una contraindicación relativa de técnicas invasivas y nos encontramos parótidas que llegan prácticamente hasta el temporal o son muy pequeñas, ¿vale? Entonces, si queremos hacer un trabajo sobre la glándula, perdón, sobre el trabajo de la musculatura maseterina, por ejemplo, tenemos que entender que la parótida es inconstante, que tiene muchos tamaños. Y en esa zona vamos a encontrar una aponeurosis, o sea, un tejido facial muy denso que muchas veces en ese paso de ese nervio nos puede generar un conflicto tensional, un conflicto de estructuras que va a repercutir sobre el nervio facial. Bien. Como os he dicho, podemos hacer diferentes técnicas para generar una liberación del nervio. Entonces, os voy a enseñar creo que son 4 técnicas sobre el nervio facial y luego la vamos a ver en directo, ¿vale? Podemos hacer una manipulación directa sobre el propio nervio con el paciente en decúbito supino. Os la voy a explicar un poquito y luego ya la veremos en directo, ¿vale? Con la cabeza ligeramente girada hacia el lado contrario al que queremos tratar y vamos a poner el índice sobre el borde anterior del platillo timpánico, o sea, dentro de la oreja, y en el hueso temporal y luego en la porción escamosa. Cuando hablo de la porción escamosa, me estoy refiriendo a toda esta zona aquí. Esto se llama la sutura escamosa entre el parietal y el temporal. Vamos a hacer una pequeña tracción de la mastoides para liberar toda esta zona de aquí. Luego lo veréis que será mucho más claro que lo veáis. Os he puesto una foto también con ese trabajo realmente sobre el agujero estilo mastoideo. ¿Okay? Son técnicas muy sutiles, técnicas muy suaves, no hace daño al paciente, pero el efecto es muy bueno. Bien. Es una técnica, digamos, que puedes trabajar directamente palpando una rama terminal del nervio, tocando ese nervio, o podemos hacer en la siguiente técnica una liberación directa del agujero estilomastoideo. ¿Ok? Veréis que son técnicas muy similares, simplemente lo que voy a hacer es cambiar un poquito el contacto, pero el efecto va a ser muy similar. Normalmente cuando hacemos un trabajo craneal intentamos verlo en globalidad. O sea, si tenemos un problema en un nervio, en el nervio facial, tenemos que tener en cuenta, después de la anamnesis, todas las zonas donde puede haber estado afectado, desde eso que os he contado, entre el sistema cráneo-sacro, los huesos del occipital, hueso parietal y hueso temporal, y luego ya podemos hacer un trabajo directo. ¿Ok? Muy bien, y luego podemos hacer también una manipulación del nervio auricular
posterior, que no lo vamos a encontrar pues, prácticamente en la misma zona, aquí os he puesto señalado, palpando esas ramillas, ¿vale? Si os tocáis, ¿vale? Justo detrás de la mastoides, muy, muy suave, vais a encontrar como un filete, ¿vale? Un filete es como una cuerdecita muy pequeña, ¿ok? Esa cuerdecita es rama, ¿vale? Es una rama, el nervio auricular posterior es una rama del nervio facial, con lo cual, trabajando directamente sobre esa rama, vamos a actuar de forma indirecta sobre el nervio facial también y mejorar su función, ¿vale? Estimulando el nervio. Y luego es muy importante también toda esta zona de aquí, como os he dicho, la zona de la articulación temporomandibular, donde existe una aponeurosis muy potente, y vamos a hacer una liberación del esternocleidomastoideo y directamente relajando todo ese tejido, palpando, ¿ok? Y esperando tranquilamente hasta que todo ese tejido lo notéis como más blando, ¿vale? Muy importante también liberar los huesos del cráneo, como os he dicho, hueso temporal y sobre todo el occipital y la articulación entre una y otra. ¿Vale? Entonces, llegado a este punto, me dejo ya de enrollarme, de hablar tanto y vamos a hacer un ejemplo para que veáis más claro, porque esto explicado, tendría que explicarlo realmente en 20 horas, si no es muy difícil de visualizar mentalmente, aunque os he puesto las fotos, pero quiero que lo veáis en directo, ¿ok? Tengo una paciente, esta paciente no tiene parálisis facial, de momento esperemos, pero nos va a servir de ejemplo, ¿ok? Se vea todo bien. A ver, vamos a bajar ahí un poquito la pantalla. ¿Quieres que lo aguante desde aquí? No. Vale, a ver que se abra mi pantalla porque necesito verme. Hola. Vale, genial. Vale. Creo que ahí lo veis perfecto, ¿verdad? Vale. Como os he dicho, una de las cosas principales que hay que hacer es testar. ¿Vale? Hacemos test, ¿vale? Test sobre el cráneo, palpando muy sutilmente. Imaginaos que es un globo, ¿ok? Y el globo tenéis que hacer sutilmente deformar ese globo. Es la misma sensibilidad que tenéis que aplicar. Normalmente dividimos el cráneo en 4 cuadrantes. La parte, digamos, anterior derecha, anterior izquierda, posterior derecha y posterior izquierda. Y hacemos una palpación muy sutil, muy sutil, sintiendo esas membranas, sintiendo si mueve, si no mueve, en definitiva, si lo noto más duro o más blando. Vamos a imaginar que nuestro paciente tiene una parálisis facial del lado derecho y nos encontramos que toda esta zona está rígida, está muy rígida. Con lo cual lo que vamos a intentar es liberar esas articulaciones, esas membranas, para que flexibilice y mejore las funciones de todas las estructuras que tenemos aquí, entre ellas el nervio facial. Bien, pues lo que hacemos, en primer lugar, si queremos liberar el hueso temporal, vamos a intentar imaginar, por eso es muy importante saber y repasar toda la anatomía del cráneo para entender lo que estamos tocando y lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos una articulación, ¿vale?, entre el temporal y el occipital, justo por detrás de la apófisis mastoides que habéis visto antes, en la que con esta mano vamos a hacer una pequeña tracción hacia el lado opuesto para, digamos, como abrir esa sutura y permitir realizar un movimiento del del hueso temporal. Normalmente hacemos lo que llamamos un contacto de 5 dedos, que es un dedito dentro del orificio auditivo, los otros 2 dedos en la zona del malar, ¿ok? Y los otros 2 dedos en la parte posterior del temporal.
Entonces estamos enganchando así el hueso y lo que vamos a hacer es un movimiento hacia adelante y hacia atrás, porque el hueso temporal solo tiene dos movimientos, un movimiento de rotación interna y un movimiento de rotación externa, de flexión y extensión. Entonces el objetivo es, abriendo esa sutura, sentir cómo mueve. Mueve bien, mueve hacia adelante, mueve hacia atrás. En su caso, por ejemplo, yo noto que al mover hacia la parte de delante, para que me entendáis, me cuesta un poco más. Entonces, lo que hacemos es, podemos hacer dos cosas, o directamente llevarlo hacia el lado que no mueve bien para intentar corregir, o flexibilizar primero, ganando, yendo, digamos, hacia lo que me deja bien, para, digamos, tener como un pequeño impulso que nos permita luego liberar mejor todas esas estructuras y tranquilamente descansamos hasta que notemos en nuestros dedos, a nivel sensitivo, que este tejido me ha permitido liberarse, ser más blando y tengo flexibilidad hacia adelante. Esto es un trabajo, digamos, general sobre esta articulación. Pero si queremos centrarnos en lo que llamamos el peñasco del temporal, que es donde os he dicho que ese nervio facial era más evidente, lo que tenemos que hacer es generar una pequeña tracción hacia arriba, desde esa toma 5 dedos, y hacer un estímulo igual que antes, rotación interna y rotación externa. Y lo mismo, liberamos. Otra técnica que se suele hacer os va a resultar un poco curiosa, es una técnica de percusión sobre la articulación que queremos trabajar. Si queremos trabajar, por ejemplo, la articulación entre el temporal y el parietal, como os he dicho, los huesos se interponen, están como así, ¿vale? Uno encima de otro. Siempre va a haber un hueso que esté por debajo, que se le llamamos el hueso de bisel externo, y siempre tenemos un hueso encima que se llama el hueso de bisel interno. Entonces, cuando yo hago una percusión sobre un hueso, si tengo el hueso, digamos, que está por encima y percuto sobre él, estoy cerrando más, estoy comprimiendo más la estructura. Lo que tengo que hacer es percutir sobre el hueso que tenemos debajo, sobre el de bisel externo. En este caso, tenemos en la sutura escamosa, ¿vale? En la sutura entre ese temporal y el parietal, el hueso que tenemos de bisel externo es el temporal, por lo cual vamos a percutir sobre esa articulación. Y sencillamente hacemos una pequeña tracción sobre el parietal para que nos deje expuestos el hueso temporal, esté libre y podamos percutir sobre él. Podemos hacerlo con el dedo o yo lo hago, por ejemplo, con un martillo de reflejos. Suave. O sea, no vamos a hacer aquí porque el paciente no vuelve. Muy suavecito, hacemos pequeños golpecitos sobre el hueso para liberar esa sutura. ¿Ok? Hasta que encontramos que el hueso es más flexible. Técnica sobre el nervio auditivo posterior. Como os he dicho, justo por detrás de la mastoides, vamos a encontrar, palpando muy sutilmente, como una pequeña cuerda. Es muy sutil, ¿eh? Tocarlo porque es muy sutil y se nota muy bien. Hacemos una pequeña presión sobre el nervio. Hacemos una pequeña tracción que podemos hacerla, por ejemplo, en la zona del temporal hacia adelante y estimulamos el nervio. Incluso si no estamos seguros de lo que estamos tocando, podemos hacer como un pequeño masaje circular, pequeñito, sobre ese nervio. Para estimular una rama del nervio facial.
Muy bien. Suavemente, suavemente, muy suavemente, vamos relajando. Otra cosa que podemos hacer, como habéis visto, es en ese agujero estilo mastoideo, podemos generar, abriendo los dedos, una tensión para que abra, para que liberemos la tensión. Ten en cuenta, o sea, esto cuando abrimos de abrir, de liberar, no es real, o sea, hay que decirlo, que no abrimos el agujero, sino que lo que liberamos es una tensión membranosa, ¿vale? Es una tensión del tejido. Imaginamos un músculo que está contracturado, es como que intentamos estirarlo, ¿vale? Estirarlo para que mejore su flexibilidad. Entonces, palpando en la zona de la mastoides, vamos a hacer una apertura liberando toda esta zona, suavemente. Bien. Luego, como os he dicho, para que lo visualicéis un poco mejor en la paciente, en esta zona de aquí, entre la rama del hueso mandibular, en la zona del ángulo de Coñac, que llamamos, ¿vale? Que es donde hace ese doblaje en la mandíbula, entre el orificio auditivo y por detrás del masetero, tenemos un espacio, ¿vale? Que si palpáis es muy duro, ¿vale? Esto es lo que decíamos, que es un tejido conectivo muy denso, una aponeurosis muy densa. El objetivo muchas veces es liberar esto, porque esto es una zona de muchísimo conflicto, y es una técnica muy, muy buena para liberar nuestro nervio facial. Obviamente, antes de ello, sería interesante que revisáramos toda la articulación temporomandibular, que palpáramos, por ejemplo, los músculos maseteros, uno con respecto al otro. Aquí tenemos tensión en este músculo. Que palpáramos todos los músculos del suelo de la boca, el milioideo, el digástrico. Que valoráramos, que todo esto lo aprendemos en el máster, cómo articula la articulación temporomandibular. Por ejemplo, decimos al paciente, abre la boca. Valoramos los movimientos de deducción, si hay chasquidos articulares, si hay una subluxación del menisco, de la articulación temporomandibular. Vemos cómo muerde, si hay un problema de oclusión, si hay una mordida cruzada. Valoramos también los huesos en relación, ¿vale? A la mandíbula, como por ejemplo el maxilar, que es muy importante también si tenemos disfunciones en ese músculo, para que toda esta zona esté libre y el trabajo que hagamos sobre esta aponeurosis sea mucho más efectivo. Después, a nivel muscular, es muy importante, como habéis visto, el trabajo sobre el ECOM, sobre el esternocleidomastoideo. Muy importante también para liberar el temporal, porque como su nombre indica, se insertan apófisis mastoides. Entonces, si quiero liberar un espacio entre la mastoides y la apófisis estiloides, tengo que tener el musculito ECOM relajado. Entonces, a modo de masaje, ojo, se puede enganchar muy bien, ¿vale? El músculo, sin comprimir la tráquea ni nada de esto. Podemos realizar suavemente un deslizamiento hacia abajo del esternocleidomastoideo. Y aquí sencillamente lo que estamos haciendo es un pequeño masaje. Un pequeño masaje que nos libera. Ya de por sí la liberación del ECOM nos está descomprimiendo muchísimo todo este espacio. E indirectamente estamos trabajando sobre... Pensad que el cuerpo muchas veces funciona como una cadena. Si el ECOM se inserta en la mastoides, tengo una tracción del ECOM. La mastoides es una parte del hueso temporal. El hueso temporal está generando una tracción. El hueso temporal articula con la mandíbula y está generando un problema, digamos, al tenerlo hacia atrás, de ese anclaje de la mandíbula. Es posible que para otras patologías que vemos en consulta tengamos también su origen aquí. Entonces es una técnica que, por ejemplo, en nuestro máster enseñamos también para problemas de otro tipo, de problemas
en la oclusión dental, problemas en la deglución, problemas en el habla, etc. Esto, por ejemplo, tenemos que ir muy despacito, muy despacio, hasta que encontremos una liberación. Una vez encontrada, nos vamos a ir a ese espacio, esa aponeurosis que hemos visto antes. Con 2-3 dedos, lo que vamos a hacer es una pequeña compresión. Comprimimos. Ojo que es bastante sensible, no hay que apretar. Yo siempre digo que cuando hacemos una presión sobre las estructuras, ya sea para palpar un músculo, para palpar los huesos es más sutil, pero cuando estamos hablando de tejido blando, músculos, aponeurosis, imaginaos el peso de una moneda. Yo siempre digo aquí una moneda de 20 céntimos, que no pese mucho, ¿vale? No sé, en nuestros países una moneda que no sea muy densa. Pero esa es la presión que hay que hacer sobre una parte blanda. Hacemos una pequeña presión con 2 dedos y luego vamos a girar la cabeza del paciente para que relajadamente encontremos esa liberación de ese espacio. ¿Cuándo sabemos? No funcionamos por tiempo. Las técnicas se trabajan a nivel sensitivo. Por eso es una de las cosas más importantes a desarrollar cuando hacemos una terapia miofuncional, es la sensibilidad en nuestras manos. Y eso se consigue solo con la práctica. Practicar, practicar, practicar. Voy a tocar. A todos vuestros pacientes os aconsejo que venga por lo que venga, tocar. Lo que sea, ¿vale? Tocáis la mandíbula, tocáis, pero con la mano, no así, como si nos diera miedo. No, tocamos, para adquirir esa sensibilidad. Entonces, como no funcionamos por tiempo, cuando notamos que nuestros dedos penetran tranquilamente, penetran hasta conseguir, digamos, ya notamos tope porque notamos hueso, es cuando hemos conseguido la liberación de este espacio. Luego es muy importante también, ¿vale? Que hagamos una liberación, como os he dicho, de la dura madre. Aquí sí que es un poquito un trabajo más complejo, que muchas veces pues tenemos que ayudarnos de profesionales que sepan hacer esto un poco mejor. Si creemos, esto siempre que encontramos que la etiología viene por otra causa, a lo mejor por lo que os he dicho antes, problemas más distales. Entonces, para liberar la dura madre es muy importante, como os he dicho, liberar el sacro, ¿vale? Donde se ancla, hay que saber cuál es esa biomecánica del sacro. Liberamos también un espacio en la columna, que es el espacio T9, la novena vértebra torácica o dorsal, que es donde el canal, el conducto medular es más estrecho, y liberamos también C0, C1, ¿vale? Entonces, por ejemplo, técnicas muy sencillas para liberar C0, C1 es esta que aprendemos en nuestro módulo también, que es una técnica, se llama inhibición suboccipital. Todos esos músculos suboccipitales que generan muchas otras patologías como cefaleas tensionales, nos ayudan a liberar este espacio a que la movilidad, sobre todo a nivel de C0, sea mucho mejor. Ojo que es una técnica también muy buena, aparte de para el trabajo del nervio facial, para trabajar otros pares craneales. En esta zona de aquí, yo siempre digo que es una técnica estrella porque nos ayuda muchísimas cosas. Dolores de cabeza. Nos ayuda, por ejemplo, con otros pares craneales como es el nervio espinal, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago. Todos esos nervios pasan por otro agujero, que es el agujero rasgado posterior, que está también entre la mastoides, esta vez entre el hueso occipital. ¿Ok? Y tranquilamente vamos relajando
esta zona suboccipital, lo mismo. Hacemos una pequeña presión, no hay que clavar los dedos tampoco. Una pequeña presión que nos ayude a liberar ese espacio. Podemos hacer también un estímulo, ¿vale?, sobre el hueso occipital y sobre el hueso temporal para abrir mucho más ese espacio. ¿Cómo? Palpo se llama la musculatura tenar esto, ¿vale? El talón de la mano, la musculatura tenar. Con el hueso occipital de un lado y con lo mismo, con la musculatura tenar en el otro lado, en la mastoides, que ya habéis visto antes, y hago como si quisiera aplastarle la cabeza. Así. Suave. 20 gramos. Una moneda de 20 céntimos. ¿Vale? Muy suave. Para liberar todas esas suturas también. En relación a la articulación occipito-mastoidea, en relación al músculo temporal y con el cual en relación al nervio facial. Y una vez trabajado toda la estructura del cráneo, habiendo liberado todo el cráneo, habiendo liberado la dura madre, pasamos a trabajar la función. Y el trabajo funcional que realizamos con nuestros ejercicios o con todas las terapias que sabemos, os aseguro que se multiplica. Se multiplica por 100 o por 1000. Lo hemos comprobado. Esto está comprobado trabajando a nivel multidisciplinar con logopedas, con terapeutas que trabajan problemas a nivel disfuncional y haciendo estudios comparativos entre pacientes que solo trabajamos la función y pacientes en los que trabajamos la estructura y luego la función, los efectos son mucho mayores. Obviamente, como os he dicho, siempre hay una selección de pacientes. No todos los pacientes, hablando de las parálisis faciales, cuando tenemos una central es mucho más complicado, pero cuando hablamos de un problema a nivel periférico, en el que existe un conflicto y en el que tenemos antecedentes de ese paciente, en el que nos indica que sería conveniente hacer un trabajo estructural, los resultados son mucho mejores. Bueno, pues esto es lo que quería contaros y espero que os resulte interesante a partir de ahora. Obviamente esto es un boom, es un mundo muy diferente en el que muchos seguramente para vosotros sea nuevo. Como os he dicho, en nuestro máster de terapia miofuncional aprendemos esto, la biomecánica, cómo los músculos influyen en muchísimas patologías que se dan en nuestras consultas y cómo aprender a hacer un estímulo tanto a nivel funcional como a nivel estructural. Por mi parte, dentro hago varios módulos en los que enseñamos esto y con otros compañeros que también trabajan lo mismo que yo. Y bueno, espero que os resulte interesante y a los que aún no formáis parte del equipo de ISEP, os anime a que curséis nuestros másteres y os veamos pronto en las aulas donde explicamos esto muchísimo más extenso y podéis practicar, ¿vale? Siempre hay muchísima parte práctica y obviamente para que luego al día siguiente, a la semana siguiente, podáis aplicarlo en consulta. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.